Estamos viendo sobre la materia en lógica y dialéctica jurídica, el tema acerca de la concepción material de la argumentación, en donde estamos viendo los elementos materiales de la justificación. Vamos a ver la justificación interna y externa y razones del sistema jurídico. A continuación vamos a continuar desde algunos elementos de la argumentación, como dice aquí, de la concepción material de la argumentación. Entonces vamos a continuar desde el orden pedagógico, pero sobre todo vamos a enfocarnos del tipo político. ¿Y qué se refiere del tipo político? Pues aquí hace énfasis a la pérdida de legitimidad de la autoridad y la traición impulsada por la democracia. El constitucionalismo refleja la voluntad popular, que es una representación y participación, es decir, donde más sobresale estos elementos que acabo de mencionar, y los derechos fundamentales como la deliberación, como los límites a las mayorías. Entonces encontramos el Estado autoritario y el Estado democrático. ¿Y qué tenemos en el Estado autoritario? Pues el Estado autoritario es donde se manifiesta, se revela el escepticismo axiológico positivista, donde suele ser causa del lesionismo judicial y conducir a posiciones cínicas relativas, como también el absolutismo dogmático y un naturalista es intolerante con la pluralidad de las sociedades modernas. Y otra característica que está vinculada al Estado autoritario es que presenta el conservadurismo, que es donde hay un alto aprecio por la seguridad jurídica y certeza. Pero sobre todo el nombre autoritario, es decir, que una sola persona, es decir, como que no se considera las opiniones del público, sino más bien de unos pocos. Mientras tanto, en el Estado democrático podemos ver que se asume una posición cognitivista del derecho. Recordemos que aquí era escepticismo axiológico, mientras que aquí tiene una posición cognitivista del derecho, que implica que los casos pueden ser resueltos con objetividad. Se asumen valores liberales como la pluralidad, como también existe un progresismo donde el derecho como factor de cambio social es lo que prevalece en este Estado democrático, en donde hay unos riesgos porque puede haber incertidumbre, discrecionalidad y contramayoritarismo. Mientras tanto tenemos las virtudes jurídicas, en donde la argumentación jurídica requiere que el juez posea virtudes morales e intelectuales. La imparcialidad, sobriedad, valentía, sabiduría y justicia son virtudes deseables. Sin embargo, sabemos que no siempre coinciden con la práctica, con la realidad de la judicatura. Y también tenemos las concepciones filosóficas del derecho, que están: una norma puede ser justa sin ser válida, una norma puede ser válida sin ser justa, una norma puede ser válida sin ser eficaz, así como también una norma puede ser eficaz sin ser válida, una norma puede ser justa sin ser eficaz y una norma puede ser eficaz sin ser justa. Por otro lado, vamos a continuar con el tema de la justificación interna y externa. Wroblewski nos habla de dos tipos de justificación para los argumentos. Wroblewski. Entonces, la interna y la externa. La justificación interna, ¿a qué se refiere? Se refiere a la aplicación de la lógica deductiva. La interna, recuerden. La justificación interna, recordemos que se refiere a la aplicación de la lógica deductiva a la validez de las inferencias. Mientras que la justificación externa se refiere a la justificación de las premisas más allá del sentido lógico. Entonces, nuevamente, para tener una mayor comprensión, repitamos que la justificación interna se refiere a la aplicación de la lógica deductiva, es decir, a la validez de las inferencias, mientras que la justificación externa se enfoca en justificar a las premisas más allá del sentido lógico. Por otro lado, continuamos con el tema de las razones del sistema jurídico. Definir el sistema jurídico es una tarea compleja, pues como ocurre con los aspectos teóricos del derecho, existen distintos enfoques o concepciones. Entendiendo así a cada una de ellas, podemos llegar a la definición de derecho. El sistema jurídico se puede referir a un esquema temporal de razonamiento o a un sistema de fines, que también puede relacionarse con un orden de carácter axiológico o teológico de principios generales.
Incluso existen quienes definen al sistema jurídico como sistema autorreferencial. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice que el sistema jurídico se puede referir a un esquema temporal de razonamiento, que también puede relacionarse con una orden de carácter axiológico o teleológico de principios generales, y que incluso pueden existir definiciones del sistema jurídico como un sistema autorreferencial. Este concepto es clave en la teoría jurídica. Revisaremos algunas teorías sobre el sistema jurídico. Por ejemplo, contemplamos la primera, que es la teoría de Fickenshire, que es un sistema como esquema temporal de razonamiento, donde este autor menciona o afirma la existencia de una interrelación entre comprensión de la historia y del sistema. Es decir, cada cultura tiene su idea de lo que el tiempo y el sistema. Nuevamente, la teoría de Fickenshire, sistema como esquema temporal de razonamiento, él afirma que existe una interrelación entre la comprensión de la historia y del sistema. Sobre todo que tiene su idea de lo que el tiempo y el sistema. Por esa razón la historia y el sistema. Para comprender esto se requiere un pensamiento omniabarcador y metateórico. Fickenshire intenta comprender las distintas conceptualizaciones de la ciencia del derecho a través de la historia. Establece una distinción central entre el aspective y el perspective. Una cultura aspectivística o fragmentada sería aquella en la cual el acontecer temporal opera solo con dos dimensiones, el presente y el pasado. Nuevamente vamos a repetir esta parte. Pero terminemos con la parte que dice perspectivista. Sería lo que maneja tres dimensiones, presente, pasado y futuro. Nuevamente, este párrafo se ve un poco interesante de recordar, porque dice que una cultura afectivística o fragmentada sería en la cual prácticamente solo se enfoca en dos dimensiones, que es el presente y el pasado, o más bien el pasado y el presente, ya. Mientras que la perspectivística sería la que maneja tres dimensiones, que es la presente, pasado y futuro. Pero por orden podríamos decir que ya se enfoca en tres dimensiones, que es pasado, presente y futuro. Desde esta óptica, según este autor, en Savigny, encontramos una cultura aspectivística, que recordemos que es que se enfoca del presente y el pasado, mientras que en Higuerin predominaría una visión perspectivística, que es donde contempla las tres dimensiones, presente, pasado y futuro. Continuamos diciendo que este autor distingue entre sistema mundi, que sería el reflejo de un orden objetivo de las cosas. Sistema mundi dice que sería reflejo de un orden objetivo de las cosas, y sistema racional o sistema hominis, que aludiría a ordenaciones o estructuras producidas por el pensamiento humano. Entonces prácticamente sistema mundi sería un reflejo de las cosas, mientras que el sistema hominis aludiría al pensamiento humano. Mundi, cosas. Sistema hominis, del pensamiento humano. Humano, hominis, humano. Con referencia a los sistemas jurídicos, el autor se centra en el sistema racional o sistema hominis, el cual distingue entre el sistema bidimensional o asociativo y el discursivo. ¿Ya? Nuevamente, con referencia a los sistemas jurídicos, el autor se centra en el sistema racional o el sistema hominis, que es el pensamiento humano, el cual distingue entre el sistema bidimensional o asociativo y el discursivo. En cuanto al sistema lo considera discursivo y tridimensional, pues combina al menos dos elementos particulares y uno general o principio. ¿Okay? Fickenshire define el sistema como una estructura que se puede usar con fines fundamentadores o como una estructura susceptible de generalización, entendiendo por generalización la posibilidad de abarcar puntos distintos de los que dieron lugar a la constitución del principio general. Este autor llega a vincular este sistema tridimensional y necesariamente abierto con el régimen constitucional democrático, donde por esta vía se mostraría la dimensión política del método jurídico. Eso por la parte de la teoría de Fickenshire acerca del sistema temporal de razonamiento. Mientras tanto tenemos la otra teoría, que es la de Peine, que es un sistema jurídico como sistemas de fines. En lo anterior hablaba del sistema como esquema temporal, y acá la teoría de Peine es el sistema jurídico como sistemas de fines. Peine se centra en el sistema como dogmático al cual se ligan consecuencias jurídicas constitucionales concretas con relevancia práctica inmediata.
El autor sostiene que el concepto de sistema no viene determinado a priori y el único modo de conocer la estructura de un ordenamiento jurídico, su configuración o no como sistema, es mediante el análisis del contenido de las normas que establecen las condiciones de validez de otras normas jurídicas, esto es mediante el análisis de la Constitución. Peine se decanta por el concepto bidimensional del sistema, aduciendo que éste cumple las tres funciones propias de todo sistema científico, que son el análisis de la realidad, de ordenación de conocimientos y obtención de fundamentaciones para la admisión o exclusión de un elemento respecto del sistema. El autor llega a la conclusión de que el derecho como sistema axiomático sería un sistema si los fines en él presentes se ordenan de tal modo que todos ellos, formulados como proposiciones, están en una relación lógica de tal forma que cada fin es derivable como teorema de otro, salvo en el caso de los fines más altos, que en cuanto a axiomas forman la cúspide de la pirámide y de los más bajos que forman su base. Ya. Por otra parte, la teoría de Canaris, que es un sistema jurídico como sistema de principios generales, este autor Canaris considera que todo sistema tiene al menos dos características, la unidad y orden. Para que recordemos, desde la primera teoría, prácticamente Fickencher se enfoca en el tiempo, ¿no? Que lo divide en dos. Uno que es afectivística, que es el que se centra en el presente y pasado, y el perspectivística, que serían de las tres dimensiones, que sería presente, futuro y pasado. Ya, por otro lado, la teoría de Peine, que se trata sobre el sistema jurídico como sistemas de fines, podemos decir que prácticamente él se centra en un sistema como dogmático, ya entre donde se ligan las consecuencias jurídicas constitucionales concretas. Y bueno, la tercera teoría, que estamos hablando sobre Canaris como un sistema jurídico, como sistema de principios generales, él considera que al menos existen dos características, que es la unidad y el orden. La función del sistema de la ciencia en derecho sería la de mostrar y realizar esas ideas de consecuencia valorativa y unidad interna del ordenamiento en lo que al sistema jurídico objetivo se refiere. Esto es la unidad de sentido que el ordenamiento jurídico constituye, el carácter abierto del sistema responde a la mutabilidad de los valores jurídicos fundamentales. Si todo ordenamiento jurídico es dinámico, se debe a que evolucionan y varían también los valores que lo sostienen. Lo cual estos principios se relacionan con un arreglo a cuatro notas, que no son válidos sin excepción y pueden oponerse o contradecirse, no se pretenden ser exclusivos, reciben su sentido propio a partir de una recíproca interacción y para su concreción y realización necesitan de principios inferiores